Bienvenidos a este nuevo episodio, donde revelaremos una historia profundamente humana que durante años permaneció oculta detrás de los reflectores. Hoy hablaremos del vínculo entre Verónica Castro y su hijo Cristian Castro. Una relación marcada por el amor, pero también por silencios que nunca encontraron respuesta. Prepárate, porque lo que descubrirás a continuación no es un escándalo, sino una verdad emocional que muy pocos conocen. La distancia entre madre e hijo no nació de un solo momento, sino de una cadena de heridas que comenzó cuando Cristian era apenas un niño. Mientras el público veía a Verónica como una estrella creciente, luminosa, imparable, Cristian veía a una madre ausente sin quererlo, atrapada en una industria que no perdona el descanso. Esa dualidad sería, con el paso del tiempo, la raíz silenciosa del conflicto que definiría sus vidas. Gracias por ver mi video. No olvides suscribirte al canal para seguir apoyándome y motivarme a crear más contenido para ti. En aquellos primeros años, antes de que Verónica se convirtiera en un ícono continental, su vida transcurría entre castings interminables, jornadas extenuantes y pequeños trabajos que apenas alcanzaban para sostener a su hijo. Criar sola no era una elección, era una batalla diaria. Mientras ella corría de un estudio a otro, Cristian observaba en silencio, sin comprender por completo el peso que su madre cargaba sobre los hombros. Ese hogar pequeño donde vivían juntos estaba lleno de sueños, pero también de ausencias inevitables. Verónica hacía todo lo posible por proteger a Cristian del caos de la fama incipiente. Pero el niño ya comenzaba a sentir la presión de estar ligado a un apellido que no había elegido. A medida que el éxito de su madre crecía, también lo hacía el vacío emocional que se abría entre ambos, un vacío que ninguno sabía cómo nombrar. Y fue así como el primer quiebre silencioso comenzó a tomar forma. Cristian tenía a su madre cerca, pero nunca del todo disponible. Verónica, por su parte, creía que el sacrificio presente iba a asegurar un futuro mejor para él. Lo que no sabían era que esos años serían el origen de una herida que jamás podrían cerrar por completo. Para comprender cómo nació la herida emocional entre Verónica y Cristian, es necesario volver a los años en que la fama comenzaba a transformarse en una presencia dominante dentro del hogar. A medida que Verónica ascendía en la industria, el pequeño departamento donde vivían dejó de ser un refugio tranquilo y se convirtió en una estación de paso donde el tiempo parecía siempre insuficiente. Cristian crecía viendo a su madre correr entre compromisos, maquillajes, guiones y entrevistas, mientras él intentaba descifrar qué lugar ocupaba dentro de ese torbellino. El padre biológico, Manuel Valdés, aparecía más como un recuerdo que como una figura real. Cristian escuchaba su nombre como si fuera un mito lejano, alguien importante para todos menos para él. Aquella ausencia masculina dejó un vacío que Verónica trató de suplir con esfuerzo. Pero la carga era demasiado pesada. El niño necesitaba respuestas, compañía, una guía estable, y lo que recibía era un amor inmenso pero fragmentado por la exigente maquinaria del espectáculo. En esos años, Cristian comenzó a desarrollar una sensibilidad particular. Mientras otros niños jugaban sin preocupación, él pasaba horas observando a su madre estudiar líneas de un libreto, o se quedaba inmóvil escuchando canciones que después trataba de imitar. Parecía un niño tranquilo, pero detrás de esa calma se escondía una necesidad profunda de atención emocional. Verónica lo veía, pero no siempre podía detenerse. Tenía que trabajar, tenía que cumplir, tenía que sostener el hogar sola, y ese deber la alejaba, aunque su corazón quisiera lo contrario. La relación empezó a mostrar grietas invisibles. No había discusiones ni reproches, solo silencios. Cristian aprendió a no molestar cuando su madre llegaba cansada. Aprendió a no hablar de sus miedos cuando veía que ella debía prepararse para otro día interminable.
Y aprendió también a expresar lo que sentía de una manera muy particular, escribiendo en cuadernos escolares. Dejaba mensajes que jamás entregaba, preguntas que nunca se atrevía a decir en voz alta, confesiones que lo acompañarían durante años. Aquellas palabras guardadas se convirtieron en su primer refugio, pero también en el primer indicio de una distancia emocional difícil de revertir. Mientras tanto, el éxito de Verónica crecía sin pausa. Cada nueva telenovela, cada presentación pública, cada portada de revista era celebrada por el público como un triunfo. Pero para Christian representaba una derrota silenciosa. Por cada paso que su madre daba hacia la cima, él sentía que la perdía un poco más. No era una ausencia física, era una ausencia emocional. La tenía cerca, pero no disponible. La veía, pero no sabía cómo decirle que también la necesitaba como cualquier hijo necesita a su madre. Y así, sin gritos ni conflictos evidentes, comenzó a formarse el abismo que años después se haría imposible de ignorar. Un abismo hecho de tiempos no compartidos, de palabras no dichas y de heridas que nacieron sin que nadie lo notara. Lo que el mundo veía como una familia sólida y exitosa, en realidad era un vínculo que empezaba a desgastarse desde dentro, sin que ninguno de los dos supiera cómo detenerlo. Cuando Christian comenzó a destacar como joven artista, el conflicto emocional que había nacido en silencio durante su infancia empezó a transformarse en una carga que lo acompañaba a cada escenario. El público lo veía brillar, pero detrás de esa imagen había un joven que luchaba por definir quién era sin que la sombra de su madre determinara cada paso que daba. El éxito parecía una bendición, pero para él también era un recordatorio constante de las expectativas imposibles que lo rodeaban. A medida que sus presentaciones ganaban popularidad, la distancia entre madre e hijo se volvió más evidente. Verónica, acostumbrada a lidiar con el escrutinio público, intentaba protegerlo de la industria, pero ese instinto maternal se convertía a veces en una guía demasiado firme. Tian lo interpretaba como una falta de confianza en su criterio y su talento. Lo que para ella era amor, para él era una presión que lo hacía sentir observado, juzgado y comparado en cada movimiento. Fue en esta etapa cuando los mensajes sin respuesta se transformaron en el símbolo más doloroso de su relación. Durante las giras internacionales, Christian solía escribirle a su madre en momentos de vulnerabilidad profunda. Eran mensajes largos donde abría su corazón de un modo que rara vez mostraba en persona. A veces buscaba consuelo, otras una simple palabra de apoyo. Sin embargo, muchas de esas palabras quedaron atrapadas en la pantalla de un teléfono apagado o en una bandeja que Verónica solo podía revisar al terminar su jornada. Para Christian, cada silencio era un eco del pasado. Cada demora en recibir una respuesta reactivaba el recuerdo de las noches de su infancia donde deseaba hablar con su madre y no podía. No importaba la razón, no importaba si ella estaba trabajando o agotada. Para él, aquel vacío se repetía una y otra vez, convirtiéndose en una herida que se abría con facilidad. Mientras tanto, la fama ampliaba la distancia emocional. Los medios comparaban constantemente a Christian con su madre y no dudaban en insinuar que su éxito era una extensión del legado de Verónica. Esto, lejos de motivarlo, lo hacía sentir atrapado. Sentía que su identidad artística no le pertenecía por completo, como si el público y la prensa insistieran en verlo como un reflejo y no como un individuo. La presión se acumulaba, las expectativas ajenas, el juicio constante de los programas de espectáculos y la necesidad de demostrar que su carrera era fruto de su esfuerzo y no de un apellido reconocido crearon un peso emocional que Christian no logró manejar con facilidad. En respuesta, comenzó a alejarse. Sus visitas a su madre se hicieron menos frecuentes, sus conversaciones más breves, y sus mensajes más distantes. Verónica notaba este cambio, pero no sabía cómo detenerlo.
Cada intento de acercamiento parecía llegar tarde o en el momento equivocado. Aunque lo amaba profundamente, la actriz se encontraba atrapada entre su profesión, su imagen pública y la necesidad personal de mantener una relación que desde hacía años se construía sobre silencios acumulados. La tensión llegó a un punto crítico cuando Christian, en plena gira, atravesó una crisis emocional que lo dejó completamente expuesto. Cansado de la presión, de las comparaciones y de su propia inestabilidad interna, le escribió a su madre un mensaje lleno de confesiones íntimas y un pedido urgente de apoyo. Pero ese mensaje tampoco tuvo una respuesta inmediata. Verónica estaba ocupada y no lo vio sino hasta días después. Para Christian, aquel silencio accidental fue devastador. Para Verónica fue un descuido sin mala intención. Pero la interpretación emocional de cada uno era totalmente distinta. Ese instante marcó un quiebre profundo. No era la primera vez que ocurría, pero para Christian fue la gota que reavivó décadas de heridas que nunca había logrado superar. Y así, lo que para el mundo parecía una relación distanciada por agendas y fama, era en realidad un vínculo frágil que llevaba años sosteniéndose con hilos cada vez más delgados. Estaba por venir definiría el destino final de ambos y revelaría la verdadera causa del quiebre que el público tantas veces interpretó de manera superficial. La etapa final de la relación entre Verónica y Christian no llegó con un escándalo ni con un enfrentamiento público, sino con una serie de momentos íntimos que, acumulados con los años, terminaron por definir el rumbo de ambos. Después de aquella crisis emocional durante la gira de Christian, la distancia entre madre e hijo dejó de ser un problema temporal y se convirtió en una realidad silenciosa que ninguno sabía cómo enfrentar sin causar más dolor. Para Christian, cada silencio del pasado había construido un muro que lo hacía sentir vulnerable ante cualquier intento de acercamiento. Aunque amaba profundamente a su madre, el peso emocional de su infancia seguía presente. Había crecido acostumbrado a esperar respuestas que no llegaban, a interpretar retrasos involuntarios como señales de indiferencia y a cargar con una sensación constante de soledad incluso cuando estaba rodeado de éxito. Ese patrón marcó su vida adulta y se convirtió en parte de su identidad emocional. Verónica por su parte vivió estos años con una mezcla de amor, culpa y resignación. Sabía que la fama le había dado todo, pero también comprendía que le había arrebatado tiempo valioso con su hijo. Cada logro profesional le recordaba los sacrificios que había hecho y, con el tiempo, esos sacrificios se transformaron en una carga emocional difícil de sobrellevar. Amaba a Christian, pero no sabía cómo reparar los vacíos que se habían formado cuando él era niño. Intentaba acercarse con mensajes, llamadas y gestos sinceros, pero muchas veces llegaban cuando Christian ya estaba demasiado herido para recibirlos con el corazón abierto. El punto más revelador llegó con aquella conversación privada en Ciudad de México, donde por primera vez hablaron sin máscaras. Christian confesó la necesidad afectiva que había arrastrado toda su vida y Verónica reconoció que, aunque siempre lo amó, no supo ofrecerle la presencia emocional que él necesitaba. Una escena profundamente humana, llena de lágrimas, silencios y verdades que llevaban décadas escondidas. Por unas horas parecía que la reconciliación era posible, que ambos podían reconstruir ese puente roto, pero la realidad era más compleja. Christian necesitaba sanar heridas antiguas que no desaparecían con una sola conversación. Verónica deseaba reparar el pasado, pero también cargaba con las consecuencias de decisiones que ya no podía deshacer. Ambos se amaban, pero ese amor estaba marcado por la fragilidad y por expectativas imposibles de cumplir. Y así, sin una discusión ni un final brusco, llegó lo que muchos consideran la ruptura definitiva. No hubo un adiós explícito,
sino un entendimiento silencioso de que seguir forzando una cercanía emocional solo provocaría más dolor. Desde entonces, la relación quedó en una especie de equilibrio distante. Christian optó por mantener comunicaciones breves, sin profundizar en emociones que le resultaban demasiado dolorosas. Verónica aceptó esa nueva dinámica con el corazón roto, pero respetando el espacio que su hijo necesitaba para no sentirse herido de nuevo. Observaba su vida desde lejos, lo apoyaba en silencio y lo defendía cada vez que la prensa lo atacaba. Aunque él nunca lo supiera por completo. La prensa y el público siguieron especulando con teorías simplistas, sin entender que la verdadera causa del distanciamiento era mucho más íntima. No se trataba de peleas, ni de traiciones, ni de conflictos profesionales. Era la historia de un niño que nunca recibió las respuestas emocionales que necesitó y de una madre que nunca pudo perdonarse por no haber estado presente en los momentos más importantes. Era la historia de dos corazones intentando acercarse, pero hablando lenguajes distintos. Con el paso del tiempo, madre e hijo aprendieron a convivir con esa distancia. No borraron el amor, pero tampoco lograron recuperar la relación que algún día tuvieron. Aunque muchos esperan una reconciliación definitiva, lo cierto es que ambos cargan con heridas profundas que requieren tiempo, comprensión y un espacio emocional que el mundo del espectáculo rara vez permite. La historia de Verónica y Christian no es una tragedia en el sentido tradicional. Es una historia humana, real, frágil. Una historia que nos recuerda que ni la fama, ni el éxito, ni la admiración pública pueden reemplazar la presencia emocional que un corazón necesita. Lo que se quebró entre ellos no fue el amor, sino el puente que debía sostenerlo. Y quizá algún día, cuando el peso del pasado deje de ser tan doloroso, madre e hijo encuentren un nuevo modo de reencontrarse, no como celebridades, sino como las dos almas que siempre buscaron pertenecer la una a la otra.